Bueno, en la última lección hablamos de la importancia de construir una teología sistemática con la fundación de una teología exegética, bíblica y histórica. Por esa razón vamos a comenzar hablando de la doctrina de las Escrituras. En algunas teologías sistemáticas comienzan con Dios, otros con la Biblia. En nuestro caso vamos a comenzar con la Biblia, es decir, la revelación de Dios a nosotros. Y como cristianos creemos simultáneamente que Dios es incomprensible y que Dios es conocible. Hablando de su incomprensibilidad, leemos en Job, capítulo 11, versículo 7, ¿podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? En Romanos leemos en capítulo 11, versículo 33 y adelante, «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar?» Entonces, no podemos comprender las profundidades de nuestro Dios. En este sentido, la teología es diferente que cualquier otro tema podríamos estudiar. Como Luis Berkhoff, un teólogo, ha dicho, en el estudio de todas las demás materias, el alumno se sitúa por encima de la materia y la estudia y saca todo lo que puede de esta materia. Y estamos agradecidos por esto, ¿no? Cuando llegamos al médico, por ejemplo, agradecemos que, bueno, ojalá haya dominado el tema de la medicina, del cuerpo, que ha mirado todo lo que la medicina tiene para ofrecer y lo ha considerado y comprendido. Pero cuando queremos estudiar Dios, cuando queremos conocerlo realmente, es al revés. Es decir, que no estamos sobre la materia estudiándola, sino estamos bajo la materia y solamente podemos comprender lo que esta materia, en nuestro caso Dios, se nos revela. Entonces, en un sentido, Dios es incomprensible, pero también creemos que Dios puede ser conocido. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». También en 1 Juan capítulo 5, versículo 20 leemos, «Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna». Entonces podemos afirmar estas dos verdades. Dios es incomprensible, pero también nuestro Dios es conocible. Podemos conocer a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué y cómo? Es decir, ¿qué podemos saber acerca de Dios y cómo podemos saberlo? Acá necesitamos entender que podemos conocerlo en la medida en que se nos revele. Si Dios no se nos revela, no podríamos conocerlo. Pero gracias a Dios, Dios se nos ha revelado. Y hay diferentes tipos de revelación. Los teólogos hablan tradicionalmente de dos tipos de revelación que vamos a examinar, pero
Muchos de los reformadores y otros han hablado de un tercer tipo de revelación que también vamos a considerar. Entonces, las tres formas o medios de revelación son la general, la especial y la revelación aplicada. Entonces, primero es la revelación general. Bueno, cuando hablamos de la revelación general, nos referimos a cómo Dios se revela a través de la naturaleza o en la conciencia humana o en su cuidado providencial del mundo cada día. Y hay muchos lugares en la Biblia que se refieren a este tipo de revelación. Salmo 19, 1 a 2, que dicen: Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. Entonces, en Salmo 19, 1 a 2, vemos que mirar la creación nos muestra algo sobre Dios, su gloria, su creatividad y su poder para crear de nada. Y también vemos en la creación la sabiduría de Dios. No solamente en Salmos vemos, es también en Hechos capítulo 14, versículo 17. Dios no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Entonces, el hecho de que Dios envíe la lluvia revela su propia existencia, pero también revela su bondad. Entonces, la revelación general se refiere a la verdad de que la creación en sí testifica a la eternidad de Dios, su poder, su sabiduría, su personalidad, su bondad y también su autoridad. Y debido a que Dios hizo al hombre a su imagen, también hay revelación de Dios en la naturaleza del hombre. Así que la creación no nos dice cómo salvarnos, pero sí nos habla del Dios del universo. Y es una forma que Dios ha elegido en su bondad para revelarse a la humanidad. Bavinck, un teólogo holandés, dijo: crear, sostener y gobernar juntos forman una única y poderosa revelación continua de Dios. Cada día la creación nos muestra que hay un Dios y que es poderoso. Entonces, en la creación Dios sigue revelándose de generación en generación. Entonces, esto es la revelación general. Pero también hay revelación especial. Si pensamos en la creación con Adán y Eva, Dios no solo se reveló a ellos a través de lo que Él creó, sino que también se comunicó con ellos con palabras, con su voz. Les dijo lo que quería que hicieran. Leemos una y otra vez en las Sagradas Escrituras: y Dios dijo. Dios dijo. Y eso es lo que llamamos revelación especial. Dios utiliza las palabras para comunicar su voluntad a su pueblo. Y después de hablar de la revelación de Dios a través de la naturaleza, David en el mismo Salmo 19 escribe sobre la palabra de Dios. Esto es en Salmo 19, 7 a 9. De nuevo, el mismo Salmo que ya leímos sobre Dios en la creación, dice: la ley del Señor es perfecta,
que restaura el alma. Está hablando de la palabra de Dios. Dice, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Entonces ahora tenemos esta revelación especial, las palabras de Dios, guardada para nosotros en la Biblia. Tenemos la creación, que es una forma en que Dios puede y se revela a sí mismo, pero no nos ha dejado sin saber claramente su voluntad. La ha revelado claramente en su palabra en la Biblia. Y vamos a hablar sobre la naturaleza exacta de la Biblia en un momento. Pero es importante saber que Dios ha elegido revelarse a través de su palabra, y esto es la revelación especial. Pero como dije, los reformadores también hablaron de un tercer tipo de revelación, y esto es la revelación aplicada. Cuando alguien ve la obra de Dios en la creación y lee la Biblia, la revelación especial de Dios, ¿es eso una garantía de que verá a Dios por lo que es, se arrepentirá y creerá en la salvación? En otras palabras, ¿la revelación general y la revelación especial son suficientes para la salvación? Tenemos que entender que el pecado tiene un efecto cegador sobre nosotros. En Romanos 1, que leímos antes, donde Pablo habla de cómo Dios se revela en la naturaleza, él dice que los hombres han suprimido la verdad por su injusticia. En otras palabras, el pecado nos impide ver la verdad de quién es Dios en la creación y en la Biblia. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo se puede quitar esa ceguera? Bueno, necesitamos lo que fue prometido en Jeremías en el Antiguo Testamento. Y voy a leer Jeremías 31. Versículo 33, que dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Leemos algo similar en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, o quizás vemos el cumplimiento de esta profecía de Jeremías en versículo 6 de 2 Corintios capítulo 4. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Entonces no podemos dar sentido a la revelación de Dios ni en la creación ni en su palabra a menos que el Espíritu ilumine nuestros corazones, a menos que el Espíritu abra nuestros ojos a la verdad. Entonces necesitamos esta revelación aplicada. Tal vez hayas conocido a una familia que tiene varios hijos, ¿no? Y esos hijos son criados en el mismo hogar, con la misma enseñanza, con el mismo amor y cuidado. Leen las mismas escrituras, escuchen al mismo evangelio, reciben la misma instrucción. Pero más tarde en la vida, algunos de esos hijos caminan con el Señor y otros caminan con el mundo. Y mi pregunta es, ¿por qué? Si escucharon la misma verdad de la palabra de Dios,
¿Por qué algunos la rechazan y otros la abrazan? Y la respuesta es el Espíritu. Para que podamos ver y entender la revelación de Dios a nosotros, tanto en la creación como en la Biblia, necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos. Necesitamos la revelación aplicada. Por eso los reformadores hablaron de este tercer tipo de revelación. Entonces, tenemos la revelación general, lo que vemos en la creación y en la conciencia. También la revelación especial, la Biblia, digamos, y luego la revelación aplicada, donde el Espíritu abra nuestros ojos para ver el significado de la revelación de Dios. Lo que podemos ver o saber sobre Dios en la revelación general, ¿no? En la creación es limitado. Por eso Dios en su gracia nos lo ha dejado más claro en su revelación especial, la Biblia. Y toda la teología que vamos a discutir en las próximas lecciones es lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, necesitamos entender algunas doctrinas sobre la Biblia misma. Entonces queremos hablar sobre la doctrina de la Biblia o la doctrina de las Escrituras. Y la opinión de Dios sobre su Biblia, sus palabras, se puede dividir en 4 categorías: la autoridad de las Escrituras, la claridad de las Escrituras, la necesidad de las Escrituras y la suficiencia de las Escrituras. Y vamos a comenzar con la autoridad de las Escrituras. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, desobedecer o no creerla es hacer lo mismo con Dios mismo. Entonces, desobedecer la palabra de Dios es desobedecer a Dios, porque es su palabra. Y es importante entender que la Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. No es que podemos ir por la Biblia decidiendo, bueno, esta parte sí es la palabra de Dios, esta parte no. No, todo es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y a veces pasajes del Antiguo Testamento comienzan así: así dice el Señor. Y lo que sigue es como un orden de un rey, es un mandato para obedecer sin pregunta, sin desafío. Y no solo como frases como esto, sino que todo el Antiguo Testamento se considera la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16, vale la pena memorizar este pasaje, ¿no? 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, cuando Pablo dice en este versículo, toda escritura, ¿de qué escritura está hablando Pablo? Bueno, está hablando del Antiguo Testamento, porque en ese momento no existía el Nuevo Testamento. Pero obviamente creemos también que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Y es interesante a leer en 2 Pedro 3:16, que dice así: asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto. Ahora, Pedro está hablando de las cartas de Pablo, y en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Amén, ¿no? Sabemos eso. Que los ignorantes y inestables tuercen, como también tuercen, ¿qué? El resto de las Escrituras, para su propia perdición. Pedro está diciendo que las cartas de Pablo son como el resto de las Escrituras, es decir, también es la palabra de Dios. Los primeros creyentes, como Pedro, consideraron que las cartas de Pablo estaban en el mismo nivel como el Antiguo Testamento.
En otras palabras, los consideraban las mismas palabras de Dios. También podemos ver en 1 Timoteo 5:18, y en este versículo vamos a leerlo, pero en este versículo Pablo cita dos versículos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Dice así: porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Okay? Esto es una cita de Antiguo Testamento, Deuteronomio 25, versículo 4. Pero Pablo sigue en este versículo, y el obrero es digno de su salario. Y esto es una cita de Lucas capítulo 10, versículo 7. Pero en todos modos, Pablo dice, la Escritura dice. Para él, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es la Escritura, es la palabra de Dios. Entonces, Pablo pudo escribir correctamente en 1 Corintios 14:37. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Porque por medio del Espíritu Santo, Pablo estaba escribiendo la misma palabra de Dios. Y si Dios afirma que estas palabras son suyas, son la máxima autoridad en todo. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús ora, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. De nuevo, no dice que tu palabra contiene la verdad, un tipo de la verdad, no es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios es el estándar por el cual se determina toda otra verdad. Así que si algo se ajusta a las Escrituras, también es la verdad. Pero si no se ajusta a las Escrituras, no es la verdad. Así es, tan simple. Bueno, digamos que la Biblia afirma algo que no es cierto. ¿Qué significa esto para las Escrituras? Bueno, significa que no se puede confiar en ellas, porque no son ciertas. Y esto significa que no podemos confiar en Dios mismo. Así que afirmar que las Escrituras son falsas, es decir, que Dios mismo es falso. Y obviamente no vamos a decir eso. La Biblia enseña y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto tiene autoridad. Sí, tiene autores humanos, pero Dios usó estos humanos, estos autores humanos, para comunicar su palabra por el poder del Espíritu Santo. Y una implicación de esta verdad, que la Biblia tiene autoridad porque es la palabra de Dios, una implicación es que la Biblia es cierta y no se equivoca. Suena obvio, pero es importante. La Biblia es cierta y no se equivoca. Vemos que dice la Escritura sobre sí misma en Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? No, Dios no mienta. En Salmo 12, versículo 6, leemos, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra 7 veces refinada. Son palabras puras. En Juan capítulo 10, versículo 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. La palabra de Dios, la Biblia, es cierta y no se equivoca. Entonces, a lo largo de la historia cristiana, la historia de la iglesia, los creyentes han considerado que la Biblia, porque es la misma palabra de Dios, es sin error. No hay errores en la Biblia. Llamamos a esto la inerrancia de las Escrituras. Es decir, que no hay error en lo que dice la Biblia. Es cierta y no se equivoca. Bueno, hay mucho más para decir sobre este tema, pero tenemos que seguir.
porque ahora queremos hablar sobre la claridad de las Escrituras. La Biblia tiene autoridad, así que queremos entender, confiar y obedecer las Escrituras. Pero, ¿qué sucede cuando lleguemos a una parte que no entendemos bien? Y esto pasa, ¿no? Y sin duda algunos pasajes o libros son más fáciles de entender que otros. Por ejemplo, la diferencia entre entender el libro de Marcos y el libro de Apocalipsis, ¿no? Uno es más fácil de entender en general. Pero lo que estamos diciendo cuando decimos la claridad de las Escrituras es que la Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas necesarias para ser cristiano, vivir como cristiano, crecer como cristiano, sí son claras. No es decir que todo es clara y no, pero todo que necesitamos para ser cristiano, vivir como cristiano, crecer como cristiano, sí es clara en la Biblia. Y es importante porque antes de la Reforma, la Iglesia Católica enseñaba que la gente normal no debía leer la Biblia porque no podía entenderla y solo la confundiría. Pero los reformadores sabían que la palabra de Dios es poderosa y clara. Por eso, por ejemplo, Martín Lutero se esforzó tanto en traducir la Biblia a idiomas que el común de la gente pudiera entender. Pasó mucho tiempo haciendo eso. Los reformadores no decían que todo en la Biblia es perfectamente claro, porque no es, pero sí dijeron que el mensaje básico de la salvación es lo suficientemente claro como para que cualquiera pueda entenderlo, ya sea leyéndolo por sí mismo o con la ayuda de alguien más, como un pastor, ¿no? Hay cosas difíciles e incluso misteriosas en las Escrituras, pero no deberían desalentarnos. La Biblia es claro, podemos entender lo que dice sobre la salvación y lo que necesitamos para crecer como cristianos también. Bueno, la tercera cosa que queremos decir sobre la Biblia es hablar sobre la necesidad de las escrituras. ¿Qué significa eso? Significa que es necesario leer la Biblia o tener que alguien nos dice que hay en la Biblia si vamos a conocer a Dios personalmente, que nuestros pecados sean perdonados y para saber con certeza lo que Dios quiere que hagamos. La Biblia es necesaria en este sentido. En Romanos capítulo 10, versículo 14, leemos, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y en versículo 17 leemos, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Es necesario predicar, o en este caso escuchar la Biblia si vamos a ser salvos. Si nadie está proclamando la Biblia, el Evangelio, nadie se salvará. La Biblia es necesaria en la salvación, pero no solo en la salvación. Es necesario también para el crecimiento de un creyente. En Mateo 4, versículo 4, Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el mismo sentido que la comida es necesario por la vida acá en esta tierra, también la Biblia es necesaria para nuestras vidas espirituales. Cada día necesitamos las escrituras. Bueno, la última cosa que queremos decir sobre la Biblia es sobre la suficiencia. Esta idea de la suficiencia de las escrituras es una doctrina muy importante en nuestros días. Siempre ha sido importante, pero quizás más ahora. Porque hay tantas cosas
en la cultura, en el mundo, en que buscamos la verdad. Y la suficiencia de las Escrituras significa que en las Escrituras tenemos todas las palabras de Dios que necesitamos. En las Escrituras tenemos todas las palabras de Dios que necesitamos. No debemos tratar de añadirles ni quitarles nada. Aunque los creyentes del Antiguo Testamento no tenían una revelación completa, tenían todo lo que Dios pretendía que tuvieran en ese momento. Y para nosotros hoy la Biblia tiene todo lo necesario para ser cristiano, vivir como cristiano, crecer como cristiano de nuevo. La Biblia tiene instrucciones que nos equipen para toda buena obra, como dice en 2 Timoteo 3:17. Y eso es lo que queremos decir con esta idea de la suficiencia de las Escrituras. Así que solo en la Biblia buscamos y encontramos la palabra de Dios para nosotros. Y deberíamos estar contentos con eso y lo que encontramos en la Biblia. Aunque puede ser que la Biblia no responda a todo completamente o de la manera que queremos, la Biblia es donde encontramos lo que Dios quiere que sepamos y hagamos. Y cuando no encontramos una respuesta específica a una pregunta específica que tenemos, no somos libres de agregar a los mandamientos de las Escrituras. No podemos leer en ello lo que deseamos que diga o cambiar la interpretación para que se adapte mejor lo que nosotros queremos, no. La suficiencia de las Escrituras nos recuerda que nada es pecado que no esté prohibido por escritura explícita o implícita. Entonces no podemos agregar prohibiciones cuando creemos que las Escrituras no son lo suficientemente claras. Solamente lo que la Biblia dice es pecado, es pecado. A veces se dice que la Escritura es suficiente para la teología, pero nada más. ¿Pero es eso cierto? Dicen que, bueno, la Biblia no es suficiente para la ciencia o la historia o la política o para arreglar mi auto. Pero esa idea malinterpreta la suficiencia de las Escrituras. Recuerden, la Escritura es suficiente como palabra de Dios. Nos da todas las palabras de Dios que necesitaremos. Así, la Escritura contiene toda la palabra de Dios que necesitamos para la teología y también para la ética, la política, las artes, la consejería bíblica y también el arreglo de autos. ¿Cómo puede ser? Bueno, en todos estos ámbitos de la vida también necesitamos conocimientos ajenos a la Biblia. Incluso para estudiar la Biblia o estudiar la teología necesitamos conocimientos ajenos o afuera de la Biblia. Los teólogos que quieren estudiar verdaderamente la Biblia deben aprender, por ejemplo, griego. Pero la Biblia no nos enseña la gramática griega. Así que incluso para usar la Biblia necesitamos saber cosas fuera de la Biblia. Es el mismo con cosas como la ética. Por ejemplo, la Biblia no menciona el aborto. No puedes encontrar esta palabra en la Biblia. Tenemos que aprender lo que es el aborto de fuentes extrabíblicas. Las Escrituras sí dicen algunas cosas sobre el asesinato y sobre la vida humana no nacida. Entonces, cuando juntamos los principios bíblicos con nuestro conocimiento extrabíblico de lo que es el aborto, resulta obvio que no asesinarás implica no abortarás, ¿no? Entonces, de esta forma, podemos ver que sí, la Biblia es suficiente para decirnos que no deberíamos hacer abortos. El punto básico que hay que recordar aquí es
es que ningún tipo de conocimiento ajeno a la Biblia es digno de ser añadido a las Escrituras. Sea alguna tradición de la Iglesia Católica o una profecía de una persona en nuestro día, no puede ser añadido a las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras significa que en la Biblia tenemos todas las palabras de Dios que necesitamos. Bueno, hermanos, la Biblia tiene autoridad, es clara, es necesaria y es suficiente. Y si todas estas cosas son ciertas, entonces, hermanos, debemos leer la Biblia y estudiar la Biblia. Bueno, quiero terminar con algunas preguntas para reflexionar sobre esta lección. Primero, ¿por qué la revelación general y la revelación especial no son suficientes? Hablamos sobre este tema, así que ¿por qué no son suficientes? Segunda pregunta es, si la Biblia es clara, ¿por qué Apocalipsis es tan difícil de entender? Piensen en eso. Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son los peligros de olvidar que la Biblia es suficiente? La verdad es que hay muchos peligros, pero también hay que pensar y reflexionar sobre esto.